Porque los que somos de Cristo Jesús, ¿cuántos son de Cristo? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que somos de Cristo? Si es que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice Romanos 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. También dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Eso está tremendo, hermano. Por eso que usted cree que todos los días no es necesario leer este pedacito. A ver si algo se nos pegó por ahí y quemarlo en el altar de bronce. ¿Por qué hay que vivir en el Espíritu y morir a las obras de la carne? El perdón de pecados es la evidencia de la gracia de Dios para con los que han puesto su fe en Jesucristo. Efesios 1:1 dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en las cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No, son hijos, pero son hijos desobedientes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mire qué interesante. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estándonos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Aleluya. Aquí podemos ver que en el último verso, que el perdón de pecados no es una disculpa a nuestros pecados, sino el inicio de una nueva vida espiritual. Ese era el problema en el Antiguo Testamento. Todo Israel se había acostumbrado a pecar y a traer sus sacrificios para el perdón. Así que era pecado, perdón, perdón, pecado, pecado, perdón. Y dijo el mismo verbo en Hebreos 10:9, dice, porque sacrificios y holocaustos no te agradaron. ¿Por qué? Porque eso no quita el pecado. Por eso vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad y me apropiaste cuerpo. Cuando el pecado entró al mundo, la naturaleza del hombre quedó alterada, enferma, y el hombre se hizo esclavo del pecado. Y Dios le dio la ley escrita en sus corazones, y después por medio de Moisés, para que no traspasen los límites prohibidos. Pero la misma ley que debió ayudar al hombre a no pecar y a vivir en justicia, fue el que condenó sus malas obras y el hombre murió. Así que Dios decidió quitar el pecado del mundo, no el hombre. Eso es una decisión de Dios. Y lo hizo por medio del sacrificio de su propio Hijo. Por eso el perdón de pecados no es simplemente el perdón de una falta, creando un círculo vicioso de pecado y de perdón, sino que el perdón es para un cambio de naturaleza. Solo Cristo puede contrarrestar el mal de la vieja naturaleza por la implantación de una nueva, la espiritual. Tenemos que ver lo profundo de esto. Cuando le predicamos a alguien que Dios nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha quitado la culpa, pareciera que eso es todo lo que Dios hizo. Pequé, hice algo malo, Dios me perdonó y estoy bien con Dios. No. Lo que está diciendo es que cuando Dios te perdona tu pecado, tú mueres,
para darle vía a la nueva vida que viene en el Espíritu. Por eso que ya no puedes seguir viviendo en lo que ya está muerto, porque para Dios tu carne está muerta juntamente con Cristo. Parece ser de que lo que nos hace falta es verdaderamente tomar la decisión de morir al mundo y al pecado y adoptar la nueva vida espiritual como mi nueva vida, mi nuevo estilo de vida. ¿Por qué no haces lo que el mundo hace? Porque yo estoy ahora en una nueva vida. Antes lo hacía porque vivía en el pecado, no tenía el Espíritu de Dios, no era un hombre perdonado, era un hombre común y corriente. Pero de que Dios me perdonó, me dio un nuevo ser espiritual. Y yo amo ese nuevo ser espiritual. Y me gusta ese nuevo ser espiritual. Y quiero seguir viviendo en ese nuevo ser espiritual. Y no quiero contaminar a ese nuevo ser espiritual. Por eso, si es posible dar la vida física, también lo doy, porque esto que tengo vale la pena. ¿Ve qué diferente es de solamente decir Dios me perdonó, sigamos adelante? Hay mucho más. No es un simple perdón, es el inicio de una nueva vida en el Espíritu y un morir a la naturaleza humana y carnal. Como dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es la persona de Jesucristo. Recibir a Cristo es recibir la gracia de Dios. Ahí está todo. ¿Por qué crees que has recibido la gracia de Dios? Porque Cristo mora en mí. Él es la gracia. Él vino a salvar a los pecadores de las garras de la muerte y de la esclavitud del pecado. Cristo venció los efectos del pecado. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En la cruz fue hecho la maldición por nosotros. Voluntariamente Él se hizo propiciación por nuestros pecados. Todo eso lo hizo Dios en Cristo por su gracia. El que ama al Hijo, ama al Padre. El que dice que ama al Hijo, tiene que amar al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que recibe al Hijo, recibe al Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso Pablo le dice a los hermanos de Redwood City, capítulo 2, verso 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos. ¿Cuántos? Todos los pecados. Aleluya. No hubo un medio perdón o un casi casi. No, fue un perdón total. Una vez para siempre. Aquí se logra la liberación de la culpa. Recién aquí hay paz con Dios. Ahora sí, la vida de Cristo está latente en el creyente. Aleluya. Ahora, note que esto es diferente de un perdón o el perdón para algún pecado. Mucha gente puede creer en Cristo porque tiene un problema o tiene un pecado, puede ser la droga, el sexo, el robo, qué sé yo, lo que sea, y puede venir a Cristo para que Dios le perdone ese pecado. No que haga un perdón de pecado, sino que le perdone ese pecado específicamente. Digamos, un hombre alcohólico desdichó su familia, su vida, su salud. Ahora alguien le dice, mira, Cristo que murió por ti, le echa todo el cuento de la historia del Evangelio. Él está pensando que si Dios puede perdonarle esa vida de borracho que llevó, él puede recuperar su vida otra vez. No la está perdiendo, está pensando en recuperarlo. Oh, sí, yo acepto a Jesucristo. Y verán que le baja el perdón
Y viene la restauración y se siente sano, se siente contento. Ahora sí, dice, lo que no pude hacer antes, ahora lo voy a hacer.